Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. ¿Cómo empezamos este tema que tanto nos interesa? Bueno, vamos a comenzar por el principio, ¿no? Vamos a definir qué es la palabra chakra, de dónde viene esto. Entonces resulta que los chakras es un término que proviene del idioma sánscrito y puede traducirse como círculo o disco. También aceptado como chakra por la Real Academia Española. En su diccionario, el concepto se refiere a cada centro energético que, según ciertas filosofías asiáticas, se sitúa en el cuerpo del ser humano y se encarga de regular las emociones y el funcionamiento del organismo. Entonces, estas fueron las definiciones que encontramos en el común del Internet de lo que es un chakra. Recuerden que las definiciones son muy importantes, pero realmente muy importantes a la hora de nosotros querer entender una temática, y en este caso pues se define como chakra exactamente a qué. Dice que es el concepto que se refiere a un centro energético que, según ciertas filosofías asiáticas, se sitúa en el cuerpo del ser, o se sitúan, ¿verdad? Porque exacto, son varios. No es uno, sino varios. Un centro energético, Trinidad. Sí, de acuerdo a esta definición de centro energético y en la mayoría de los estudios de los chakras, nos indican que se encuentran en algo que se denominan cuerpos sutiles del ser humano, una especie de zonas menos densas que nuestro cuerpo de carne y hueso tiene. Asimismo, nos señalan que los chakras se corresponden en una gran medida con los plexos nerviosos y que cada chakra está asociado con una glándula del cuerpo y, como consecuencia de esto, con hormonas y ciertos órganos del organismo humano. Entonces, de acuerdo a esto, están ubicados en ciertas partes del cuerpo que, de acuerdo también a las definiciones, cada parte tiene una ubicación estratégica de acuerdo a las glándulas que están ubicadas en esas zonas. También hay que definirlo como, además de un centro energético, un disco que incluso también tiene unas características muy exactas, y es grabar sí, energéticamente un tipo de información que luego se convertiría o se convierte en memoria. Así que es muy importante que tengamos en cuenta esta parte, vayan apuntando porque nos va a hacer comprender el desarrollo de la misma. Sí, así es. Y también tenemos que, como son centros energéticos, tenemos que partir de otra definición, y es que todo es energía. Y como todo es energía, entonces si asumimos que eso es así, entonces los chakras son cúmulos de energía donde se guarda información. Claro, entonces es muy claro ya para nosotros comprender que, además de la dimensión física, pues que es notable en nuestros cuerpos, hemos venido entendiendo poco a poco como humanidad que, más allá de lo que podemos ver físicamente, pues hay un flujo energético permanentemente en nuestro cuerpo. Pues no solamente recordemos inmediatamente lo que sucede en nuestro cuerpo cerebral en el momento del pensamiento, cuando impulsos eléctricos fluyen a través de nuestras neuronas generando algo que no es físico sino intangible, que es nuestro pensamiento. O también las ondas de movimiento, de frecuencia y energía que emite nuestro corazón en su palpitar, en su diástole y sístole, tanto así que se puede medir con un aparato sí, que mide esos impulsos eléctricos del corazón. Así sí, que muchas personas que de pronto están viendo este tipo de programas, cuando oye que hablamos de chakras, incluso no solamente lo vamos a mencionar como chakras, sino también les vamos a decir discos o círculos, que también, o le podemos decir centros energéticos o logosoles, que también son sinónimos de esta palabra, para no incomodarnos
a los que no les gusta el misticismo o a los que no les gusta la religiosidad, hablar desde un punto de vista más general. Entonces, claro, lo que quiere decir en este momento el programa es que esto no lo vamos a abordar desde el punto de vista de las corrientes filosóficas asiáticas y mucho más, o algo parecido, sino que queremos enfocarlo desde lo que inicialmente científicamente puede comprobarse de la existencia de estos centros energéticos y luego desde el punto espiritual. Ahora, cuando hablamos desde el punto espiritual, no significa esto que vayamos a tocar o hablar de religiones, ¿no? Porque uno asume o cree que las religiones tienen que ver con la espiritualidad, ¿es cierto? Correcto. Y a veces eso está más lejos de lo que uno cree. Así es. Entonces, en la investigación encontramos que hay una explicación científica a este término de chakras y viene dándose desde hace muchos años. Sin embargo, la última explicación científica o la más reciente se ha dado en el año 1968. Una investigadora mexicana, la doctora Esther del Río Serrano, es una químico-bióloga de carrera con maestría y doctorado en bioquímica. Inició un estudio para tratar de entender cómo se encontraba el agua dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ella comenzó su estudio científico tratando de entender cómo era que estaba el agua, en qué estado estaba el agua dentro de nuestro cuerpo humano. Y en ese proceso, en esa investigación, se encontró con unas sorpresas bastante agradables. Dice, las células se comunican con otras células a través de pantallas de cristal líquido. Y todo esto al cerebro también. Y los neurotransmisores no podrían trabajar si no existiera este sistema de magnetitas y cristales líquidos. Resulta que la doctora, cuando empezó a hacer el estudio e incluso se basó en los trabajos de un premio Nobel llamado Linus Pauling, que ya había formulado durante la década de 1950 la teoría de que las moléculas de agua podían presentarse unidas, es decir, formar polímeros de agua con estructuras dodecahedros de caras hexagonales y pentagonales a las que llamó clatratos. Ahora, ¿por qué empezó esta doctora este estudio? Ella inició estudiando los protoplasmas en los animales, en materiales vivientes de las células, y el principal componente era el agua. Para encontrar la respuesta a la velocidad de transmisión de la información dentro de la célula y la respuesta biológica a nivel celular, la doctora decidió estudiar la estructura molecular del agua dentro del cuerpo, encontrando que el agua, que nosotros estamos compuestos de agua común, que es H2O, que ya la conocemos, y también tiene otro tipo de forma y es el agua cristal, cuya fórmula es H2O37, o lo que el otro científico llamaba clatratos, que permite lograr la comunicación celular en el cuerpo y que tiene memoria, es decir, que guarda información. Dato importantísimo, Sí, de que guarde información. Apunten, vayan apuntando, porque esta es la sustentación de científicos. O miren, esta científica, esta doctora, Esther del Río, mexicana. Mexicana, sí, señor. Interesante, fíjese que ya hay personas que han tratado de entender esto, no solamente de las corrientes esotéricas, místicas u orientales, sino precisamente desde la ciencia, ¿no? Correcto. Además de esto, encontró que esta estructura del agua cristal se parecía mucho a las estructuras de las aguas ubicadas en cierta geografía donde las personas tienen gran longevidad. Entonces, eso también fue algo similar que se encontró entre el agua cristal que tenemos en el cuerpo y el agua que proviene de esos ríos. También encontró que Río comenta que esta naturaleza de los cristales se conoce y es usada por la industria de la comunicación en la elaboración de muchos dispositivos electromagnéticos como son las computadoras, los celulares, las pantallas de los televisores,
son estos cristales los que permiten la información electromagnética dentro del cuerpo y hace que viaje a través de grandes velocidades. A esto fue lo que la doctora dijo, que las células se comunican con otras células a través de estas pantallas de cristal líquido y también al cerebro. Esta estructura, dice la doctora, que está conformada también por una red, ella observó que el conjunto de células de nuestro cuerpo está en relación a un sistema magnético a través de los cristales líquidos. Es decir, entre esos espacios dentro de la molécula hay un sistema electromagnético que está conformado por moléculas de hierro que se encuentran dentro del tejido. Es una red de magnetitas en forma de imanes, creando un sistema de microcampos magnéticos dentro de nuestro cuerpo. La magnetita es un mineral conformado de óxido ferroso que tiene propiedades magnéticas y que esta red protege la bioquímica celular. Y además de eso, cuando hicieron un estudio a través de rayos X del cuerpo, encontraron, y aquí viene ya la relación con los chakras, que los chakras son magnetitas mucho más unidas que otras. O sea, le tomaron una foto a un cuerpo humano y encontraron que habían magnetitas, un cúmulo de magnetitas muy agrupadas en diferentes... o sea, además de las que tienen las células. Sí, además de las que tienen, hay unas que están muy agrupadas, concentradas en ciertas partes del cuerpo, conformando una línea muy fuerte de corrientes helicoidales electromagnéticas. Como lo están viendo en la pantalla. Como lo estamos viendo ahí en la pantalla. Esto se le llamó el sistema electromagnético ECOR, por su sigla en Entonces, inglés. sistema electromagnético ECOR, contactor extracelular de óxido de reducción. Esto vendría siendo lo que científicamente se pudo entender sobre el cúmulo de magnetitas más unidas en unas partes específicas del cuerpo. Así es. ¿Cómo lo podemos ver en la imagen? Es decir, al nivel de los genitales, a nivel del vientre, el vientre superior, el corazón, por la garganta, en la frente y hasta en la corona. Sí, y que estas magnetitas tienen una función principal y es guardar información y hacer que con esta información las células se comuniquen unas con otras. Ojo, miren lo que dice, tiene como función el guardar información. Guardar información da como resultado memoria. Correcto. Memoria, energéticamente. Todo esto a nivel energético. Recuerden los estudios que hicieron en este sistema electromagnético, este sistema de magnetitas mucho más unidas que otras dentro del cuerpo, conformando así esta línea muy fuerte de corrientes helicoidales. Entonces miren la imagen que está en la parte inferior izquierda de sus pantallas, es el movimiento helicoidal. Es decir, es el movimiento en que estas magnetitas o estos centros energéticos giran. Sí, giran de forma helicoidal. Este movimiento helicoidal es muy parecido, o bueno, no es parecido, es el mismo movimiento espiralado. El movimiento espiralado también tiene mucha relación con el movimiento toroidal. El movimiento toroidal es un movimiento universal, un movimiento equilibrado, en permanente construcción y mantenimiento de la energía en los universos. Así que este movimiento que ustedes ven helicoidal también es característico de las magnetitas que están unidas en estas líneas o estos campos electromagnéticos del cuerpo humano. Entonces aquí vemos una sustentación científica, un estudio serio, sí, totalmente de serio, que existen estos 7 centros energéticos en nuestro cuerpo humano. Así que a partir de esta investigación podemos decir nosotros con absoluta confianza que los chakras no solamente son parte de una información de Oriente, de Asia, sino que ya también a nivel científico se ha logrado comprobar de su existencia, Trinidad. Sí, correcto. Y también podemos concluir, o según el estudio, ellos concluyen de que somos como una bobina que producimos un campo magnético pulsante alrededor de nuestro cuerpo, claro, y que
por ende esto se va a conectar con el campo electromagnético. O sea, esto forma un gran campo electromagnético que es lo que llamamos el aura. Sí, porque un campo, una bobina, haga de cuenta usted, ¿qué le digo yo? Un ventilador. Un ventilador atrás tiene una bobina, unos cables enrollados, y cuando la electricidad pasa allí genera un campo magnético que es el que hace girar el rotor para que el ventilador se mueva. Entonces, eso ocurre, esas son leyes de la física y leyes del magnetismo, y también ocurre dentro de nosotros. Dentro de nosotros. El movimiento eléctrico, el movimiento y flujo eléctrico, el flujo de energías, pues genera un campo electromagnético. Esta mañana, estudiando el tema para presentárselos a ustedes hoy en la noche, en vivo, pues hicimos un ejercicio, Trinidad y yo, tratando de ver la presencia energética de los centros energéticos llamados chakras. Y lo hicimos con una cadena. Ustedes también pueden hacer el ejercicio. Una cadena, ojalá sea de oro, que son cadenas o elementos que altamente conductores, y lo ponen a manera de péndulo, por decirlo así. Con un anillo, un dije grande. Sí, que lo acerquen a donde están los centros energéticos, los chakras. Es decir, pónganlo al nivel de los genitales con alguien, por supuesto. Hagan el ejercicio con alguien y notarán que manteniendo, pues que no haya flujo de aire para que se mueva la cadena, manteniéndolo lo más fijo que puedan y acercándolo lo más que puedan al disco memoria, notarán que comienza un giro, esa cadenita, siendo tocada por el campo electromagnético existente en el disco, en ese centro energético, en ese disco memoria. El ejercicio que hicimos mostraba un movimiento en dirección contraria a las manecillas del reloj. Sí. Y bueno, también nos los pusimos al nivel del corazón. Hicimos el ejercicio esta mañana y notamos que existe la presencia de un campo electromagnético. Es la forma de intentar ver algo que no se ve físicamente porque está en una dimensión más allá de lo físico o energética. Así es. Entonces, fíjense ustedes cómo este estudio que hizo la doctora Esther, muy interesante, pues partió de algo que era netamente físico-químico y encontró dentro de esas estructuras de cristales de agua esos magnetitas, o sea, esos campos electromagnéticos a los que ya otro tipo de ciencia y otro tipo de ideologías ya lo conocían con el nombre de chakras. Excelente información. Vamos por la primera parte del programa y tenemos a varios de ustedes aquí en sintonía escribiéndonos como lo hace pues Enrique aquí, que dice esa técnica es el péndulo hebraico, pues así le llama Quique. También Luz Cárdenas dice: hola, buenas noches Neil, Trini y Ofe, aquí presente para seguir aprendiendo de sus importantes investigaciones. Fabiola López, abrazo desde las Carolinas en Estados Unidos. Félix desde Guayaquil, Ecuador. Claudette Camacho, hola muchachos, muy bueno el programa, gracias, un abrazo. También Carlos Arturo Jerónimo, no se les olvide dar like, gracias por la recomendación Carlos. Paola Ramírez, excelente información del despertar, muchas bendiciones. Y Elisa Ramírez, buenas noches Trini, Neil, Ofe, gracias por su interesante información, gracias por su gran trabajo para nuestro despertar, saludos desde México. Entonces, en este momento estamos comprendiendo la manifestación energética comprobada por estudios científicos, estudios de personas pues que tienen el conocimiento del cuerpo, de la manifestación en este caso de las células, del agua, que nos dan a nosotros como el sustento para entender que no estamos hablando de algo irreal, algo correcto, mítico, algo por allá extraño, ¿no? Así es. Pero bueno, entonces ya vámonos un poquito más al detalle de cuántos chakras hay, cuáles son, y vamos a empezar a hablar del primer chakra. Así es, porque el tema, el tema es del primer chakra. Evidentemente tenemos que empezar hablando de qué es un chakra, la comprobación científica del chakra, para luego entrar al primero. Entonces, de acuerdo al hinduismo, estas corrientes orientales, los chakras son 6. Sin embargo, a partir del finales del siglo XIX, surgieron otras tendencias que afirman que en realidad existen 7 chakras. Y en el estudio se comprobó que son 7. Que son 7, sí. Bien, entonces realmente son 7 chakras dentro de las mismas corrientes místicas
que se habla pues de esto. Ahora, vamos a llevar la otra dimensión del estudio. Son 7 chakras energéticamente comprobados, ahí están. Pero vamos a tocar el otro tópico, que es el tópico espiritual. Cuando hablamos del tópico espiritual, como lo voy a mostrar en pantalla, no estamos hablando de religión, ni de Biblia, ni de cosas raras y dogmas. No vamos a hablar Sí, ni de ángeles, ni de nada de eso. Así ni de es. ángeles bonitos, no. Esto que ustedes ven aquí es la forma en que nosotros creamos espíritu, nuestro espíritu. A diferencia de lo que se cree, nosotros somos seres espirituales y nos acompaña el alma creacional. Además que, pues, por supuesto, como se nota, tenemos un cuerpo que nos permite enriquecernos espiritualmente o forjar el espíritu. Esta forja del espíritu se logra con varios elementos desde el cuerpo físico, como los 5 sentidos, el cerebro, el corazón y las células. Es decir, que partiendo de la dimensión física, partiendo de la dinámica del cuerpo físico y sus energías, pues logramos crear nuestro propio espíritu. Y esto se logra con experiencias, se logra con memoria. Recuerden que ya Trinidad nos decía que el estudio arrojaba de que estos centros tienen una característica y es grabar información. ¿De acuerdo? Estas definiciones nos sirven para entender bien el tema. Entonces, todo lo que nosotros, con lo que nosotros vemos, interactuamos en nuestro alrededor, eso entra por nuestros sentidos y se aloja en nuestro cuerpo mental. Allí sucede la maravilla de la gestación del pensar, del pensamiento, la memoria intelectiva, que como claro es, se convierte en nuestros comportamientos, porque nosotros hacemos lo que pensamos, ¿no? Lo que tenemos aquí en mente es lo que realizamos a diario. Entonces, esa realidad que recreamos permanentemente en nuestra mente, la ejecutamos. Y a partir de esa ejecución se deriva también un juego de emociones, que está relacionado también a un juego químico que está relacionado con los pensamientos. Eso sale a través del hipotálamo en el cerebro y se irriga a través del torrente sanguíneo llegando al corazón. Okay. El corazón impulsa esa sangre que ya viene programada de lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, de nuestras emociones, y es bombeada a manera de sellado a través de la sangre y llegando a cada célula, como lo dice el estudio. Las células guardan esa memoria también, así que la memoria no solamente ocurre a nivel cerebral, sino que también ocurre, se guarda o se condensa a nivel celular. Pero ya a nivel celular se guarda a manera de energía. Y aquí es donde esta energía se condensa en puntos específicos del cuerpo, de las células, ¿no? Sí. Que serían 7, que son estos discos memoria. Es decir, energéticamente, la memoria del comportamiento y de la experiencia humana se va guardando en 7 discos memoria. Como hoy vamos a hablar del primero, es decir, toda la experiencia que tiene que ver con la parte genital o lo que vamos a explicar en un momento, queda condensado como energía o experiencia de encarnación o de vida en el primer logosol o el primer disco memoria o el primer chakra, como usted quiere llamarle. Son 7 y como son cúmulos de memoria, pues nosotros somos eso. Ese es el espíritu humano. Eso es lo que conforma el espíritu. Ese es el correcto. espíritu humano. O sea, el espíritu humano es una condensación energética de las experiencias de la vida acumuladas por actuaciones, por comportamientos, por hábitos, que está fragmentado, por decirlo así, o está constituido por 5 discos. Cada disco tendrá la característica o tendrá la función de grabar una parte específica de ese comportamiento, de ese hábito, de esas situaciones que a diario hacemos, ¿verdad? Entonces, nuestro espíritu es el resultado de lo que en principio hemos recreado mentalmente, lo que a través de nuestros comportamientos y hábitos realizamos, y luego es condensado a manera de energía en 7 centros energéticos que vamos a llamar discos memoria, y todos sumados son el espíritu humano. Entonces, esta es la dimensión espiritual del tema. Centros energéticos científicamente comprobados que graban información, pero ¿cuál es la información que guardan? Pues lo que nosotros
Pensamos, sentimos y hacemos. Ujú. Pensamos, sentimos y sobre todo lo que hacemos. Sobre todo lo que hacemos. Es decir, la obra. Anoten eso. Los discos memoria, los chakras graban la obra, no solo el pensar. Sino es las vivencias. La vivencia, la Exactamente. actuación, lo que viví, lo que hice. Ujú. Entonces, esa memoria se condensa en 7 logosoles. Ahora, ya vamos a hablar del primero. Así es. Y para complementar esto, desde el punto de vista energético, como esto no es corpóreo, o sea, esto es el espíritu, y el espíritu es energía. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, todas esas vivencias se van a transformar en esos cúmulos de energía que se conforman a través de discos o en una forma helicoidal, o sea, una forma Espiralada. espiralada. Entonces, esto lo que nos indica es que de acuerdo a las vivencias que nosotros tenemos, así será nuestro nivel de energético o nuestra frecuencia energética. Voy a ponerlo de otra manera. Y se lo explicaba a Trinidad antes de empezar el programa. Cuando nosotros nos paramos frente a un espejo, ¿quiénes somos nosotros? Ajá. ¿El reflejo en el espejo o nosotros? Somos nosotros. Nosotros. Claro. Entonces, el chakra vendría siendo el espejo de nuestras acciones. Ujú. Cada acción queda reflejada, se refleja en el chakra, se guarda en el disco memoria. Entonces, el espejo, así como el espejo es fiel a la imagen que se para frente a él, pues el disco memoria es el reflejo, es la fiel imagen del comportamiento, de la acción y de la obra humana. Ok, o sea que en ese orden de ideas, para yo poder cambiar lo que está ahí en el espejo, tendría que... No va a cambiar el espejo. Exactamente, no, me tendría que cambiar yo. Tú, para Yo. que tú veas en el espejo algo diferente, Exacto, yo soy la que tengo que transformarme o peinarme o Peinarte bonita, maquillarme exacto. o hacerme alguna transformación para yo poder ver algo distinto. Igual sucede con los chakras, o sea, si yo quiero cambiar, o porque es que en la investigación yo encontré una cantidad de ideologías y de filosofías y de corrientes que tratan como de hacer verle a la persona de que uno puede transformar sus chakras o puede Limpiarlos, por ejemplo. limpiarlos o puede Equilibrarlos, desbloquearlos, equilibrarlos. Y de acuerdo a lo que tú estás diciendo, Neil, pues eso solamente pasará de acuerdo a un momento presente futuro. O sea, lo que pasó, ya yo lo viví, ya yo lo experimenté, grabé. ya soy lo que soy en este momento y está grabado. Ahí no hay nada que hacer. Lo Energéticamente. que va energéticamente, aquí puedo hacer toda la meditación que quiera, que ya el pasado en vivencias está ahí guardado. Entonces, lo que va a ocurrir de aquí en adelante, como siguen siendo vivencias, es lo que yo empiece a pensar y hacer de aquí para adelante, es lo que va a transformar mi nivel de energía o Va a ser otro grabado. mi frecuencia, exactamente. Va a ser otro grabado. Otro Entonces, grabado. el chakra condensa la energía en memoria de las obras, ¿verdad? Entonces esa energía también es motor. Esa energía que está ahí es motor porque la energía es un motor que impulsa. Claro. Entonces, cuando hablamos del primer chakra, que es a nivel sexual, entonces vamos a ver qué pasa aquí, que son las cosas interesantes de este programa. Hablando del primer chakra ya, del primerito, es el árbol de la vida. Aquí apuntamos 4 o 5 o 6 aspectos, ¿no? Primero, su vibración es de unas dimensiones específicas, siendo el árbol de la vida la raíz y está relacionado con los genitales o el sexo, es quien nos ha dado la encarnación, ¿verdad? Porque Claro. nosotros surgimos a partir de la relación sexual que tuvimos, Claro. que tuvieron El nuestros papá padres. y mamá. Pues la así es. energía que se expresa desde el primer logo solo chakra en el acto sexual Da la vida. da la vida. Así es. Entonces, imagínese usted
la potencia que tenemos nosotros acumulada, energía o energéticamente hablando, que despliega la energía, que despliega la creación, que despliega la vida. Por eso se le llama aquí el árbol de la vida. Entonces se le conoce como el chakra raíz, el chakra base, el primer chakra, el primer disco memoria. Él es el de la manifestación de las reencarnaciones de la vida. Como le decía, él da la encarnación. Es el contactor con la dimensión física. Es el contactor con la dimensión física. ¿Qué significa esto? Que al estar asociado a la sexualidad, al estar asociado al que genera la encarnación en la materia, pues y siendo la raíz, está muy relacionado también con lo que genera estabilidad o no en la dimensión física. ¿Qué es lo que genera estabilidad en la dimensión física? Primero el cuerpo, que lo da en la encarnación. Así es. Segundo, el sustento para el cuerpo, pues El alimento. la energía que yo despliego para buscar el alimento, para alimentarme, o en la dimensión que estamos viendo para salir a trabajar, para la estabilidad laboral. Es decir, todo ese impulso la parte financiera, que me lleva a mí a la estabilidad de mi encarnación, para sustentar mi encarnación o mi vida, tiene que ver con el primer chakra. Ok. Entonces, no solamente tiene que ver con sexo, sino con lo que nos contacta con la dimensión física. Al contactarnos con la dimensión física, nos contacta con el planeta. Al contactarnos con el planeta significa que, fíjese, voy a poner aquí, nos paramos aquí en la Tierra, ¿no? Este es el planeta Tierra, estas son nuestras dos piernas, y aquí tenemos el primer chakra. Es decir, el primer chakra es el que está más cerca a la dimensión terrestre. En la misma posición se nota. Entonces, la contactación con los elementos. La contactación con la energía de los elementos hacia nosotros. Con la contactación de la energía de la Tierra, es decir, las energías telúricas propias de la Tierra. Todo será a través de ese primer contactor que es el primer logosol o el primer chakra o el primer centro energético. Tenemos que graba información además que tiene que ver con los genitales. La información que tiene que ver con nuestros genitales inmediatamente se nos viene lo sexual, ¿verdad? La forma en que nosotros nos comportamos, o sea, nuestras obras, nuestras acciones a nivel de lo que tiene que ver con los genitales, él lo graba. El acto sexual, la vida sexual, cómo disfrutamos o cómo nos distorsionamos o cómo nos pervertimos o cómo somos felices a nivel de esa acción de la unión sexual que es natural. No vamos a satanizar ni nada del cuento porque pues es la base, la raíz de la procreación. Y como todos los chakras, vamos a ir aprendiendo en cada uno de estos programas que vamos a hacer de aquí en adelante, en estos 7 martes. Hoy empieza el primer martes. Cada chakra está relacionado con una glándula del cuerpo físico. Y en este caso, el primero está relacionado con la glándula coxígea, que es una glándula que está en el rabito de ñango, como le dice uno acá. El rabito de ñango, acá, tóquense acá atrás. Acá. En el coxi. En el coxi. Bueno, ahí está una glándula y está relacionada casi. Algunos dicen que el chakra o ese movimiento energético detectado se despliega por las células de esa glándula. Entonces se ve las magnetitas de estas células vibrando más en ese centro ahí. En la columna, sí. Que la doctora se dio cuenta. Entonces, esas células, en esas partes, en esas glándulas de esos centros del cuerpo físico, pues están relacionados con el chakra. Entonces, tenemos que el chakra tiene 4 pétalos. Esta es una representación asiática de las corrientes asiáticas, hinduistas, sobre el chakra. Se entiende en el centro el movimiento helicoidal, si lo ven como la gráfica está en el centro de esa flor de 4 pétalos, el movimiento helicoidal del chakra evidentemente, y los 4 tiene que ver con los 4 elementos que son la raíz y fundamento de la encarnación de nuestro cuerpo físico. Es decir, como está relacionado con la dimensión física se contacta con los 4 elementos de la dimensión física en la que estamos. Entonces, ahí está, es rojo se interpreta como la frecuencia vibracional del chakra, siendo la base y estando contactado con la tierra, es el de la dimensión más baja. No significando esto que es la dimensión más mala, no, la dimensión que van girando en una frecuencia, el que le sigue en otra frecuencia más, no giran en la misma frecuencia. Cada uno lo hace en un
tono, una frecuencia determinada, por eso los colores. Los 7 representarían los 7 colores del arco iris, que es un símbolo muy claro en la creación. Entonces, miren lo interesante que es todo esto, ¿no? Y fíjate que no dista mucho de las corrientes hinduistas, porque para el hinduismo ellos llaman a este chakra Muladhara. Muladhara. Y también dicen que es la raíz de la supervivencia, que es la fuente de energía y que da impulso y fuerza vital, que ellos llaman Kundalini. Y está ubicado en las 3 primeras vértebras de acuerdo a esta corriente. Esta corriente. Pero entonces fíjate que tiene una sustentación. Sí. Da la vida. Tiene que ver, bueno, con las fuerzas Kundalini. Ya ese es otro tema que aprovechan las entidades con estas situaciones. Entonces, Sí, hay una es condensación un tema energética. como de terminología, porque realmente Kundalini quiere decir fuerza vital, vida, Claro. la energía de la vida. Claro, porque es la fuerza penetrante, Sí. la eléctrica penetrante en el chakra varonil y es la fuerza magnética atrayente No, en y el como, logosol como femenino. tú lo explicaste ahorita, cuando se da la unión de el hombre, la mujer, el óvulo con el espermatozoide, se produce la vida. Entonces, el diseño original, aquí estamos hablando de diseños originales, no estamos hablando de lo que Dios dice en la Biblia. Ojo, estamos hablando del diseño original en cuanto a energías, en cuanto al propio diseño como Sí. tal, a la anatomía, a todo. Se entiende que las fuerzas magnéticas y eléctricas se buscan en unidad a partir de la energía de cada chakra en el varón y en la hembra, produciendo la vida. Y no solamente produciendo la vida o extendiendo la vida a nivel de futuros hijos o cuerpos, sino también la vida de él y ella, ¿verdad? Esa compenetración del acto sexual es el compartimiento de energías que desde el primer chakra se despliegan para consolidar la unidad, la unión. Porque si hay algo que busca la contactación o el coito o la relación sexual es crear unidad de él y ella, porque dentro de lo que se ha entendido es el Adán, Sí, la unidad. la unidad. El Y Adán. por más avances científicos que hemos tenido hasta el momento, lo único que produce vida es esa unidad. O en el caso, si lo llevamos ya a esferas de los avances en estos temas de fecundación, la unión del óvulo con el espermatozoide, óvulo que produce la mujer y espermatozoide que produce el hombre, la unión de eso es lo que produce la vida. Y no hay ningún ser humano hasta el momento que haya hecho que eso sea en forma artificial, ni que haya hecho que un hombre con hombre de vida o con mujer de vida. Es la unión del óvulo con el espermatozoide. Es hasta ahora lo que Así. genera No, vida. ese es el diseño original. Y eso está Así determinado es. por la fuerza y energía del primer logosol, la potencia La de ese poten- primer logosol. así Ahora, como él graba la obra, la accionar del individuo, del ser humano. Esa obra puede estar caracterizada por un desorden sexual, porque como graba la información a nivel genital, pues el desorden sexual puede tener como resultado la acumulación de energías un poco densas, voy a llamarle así, densas, que se van grabando allí por encarnaciones. Tú decías algo muy importante y es lo que hoy tengo en el Logosol. Hoy es el resultado de encarnaciones anteriores. Aquí aparece el concepto de la reencarnación, de espíritus encarnantes. Entonces, para entender este tema tiene que verse así. Sí, y también pues las personas que están llegando por primera vez y que nunca han escuchado estos temas, los invitamos a revisar nuestros programas, nuestros canales hermanos, como Descubriendo, Flecha Antigua, que hablan mucho sobre estos temas para que puedan entrar en sintonía. Entonces, la memoria que se va condensando en encarnaciones puede acumular un tipo de energía fluida, un tipo de energía, para definirla o para entenderla, cristalina, o lo contrario. Y ahorita vamos a hablar de qué es el desorden sexual. Pero el desorden sexual puede generar y guardar una energía un poco más densa, no tan cristalina, pero un poco más turbia. Entendiendo con esto que la encarnación de un espíritu o de un cúmulo de memorias que yo traiga de esta manera se va a ver reflejado en la energía
y la forma en que me contacto con la dimensión física, la manera en que me relaciono por esa energía que contengo desde el primer logosol, la energía que contengo y la energía con que me muevo en esta encarnación desde el contacto físico, es decir, mi estabilidad. Y esa es otra parte interesante de Trinidad, mi estabilidad física, mi estabilidad en esta dimensión, la capacidad que tenga para hacer pareja y la estabilidad que yo busque y logre en eso por la fuerza que contengo acumulada por encarnaciones. De lo contrario, pues divagaré mucho, seré muy, digamos, no fuerte en la consolidación de relaciones porque siempre estaré experimentando y probando. Sí, correcto. Y de hecho, cuando hablamos de energía, hablamos que dentro de la frecuencia energética hay un orden, ¿no? Hay una armonía entre todas estas cúmulos energéticos que se concentran. Debe haber un equilibrio. Entonces, cuando hablamos de desequilibrio, caos, que en la ciencia también se llama entropía, que es el desorden de esa energía, vemos que de acuerdo al concepto que ya dijimos anteriormente, que eran cúmulos de vivencias, quiere decir que hemos tenido vivencias desequilibradas, vivencias que están en desorden, que están por fuera de lo que debe ser. Entonces, cuando eso sucede y vamos acumulando ese tipo de vivencias, entonces ese nivel de vibración de energía que hemos acumulado de encarnaciones en encarnaciones es lo que va haciendo lo que yo soy en este momento. Entonces, si yo he venido siendo una persona que he venido con muchos desórdenes a nivel, hablando del primer Logo Soul o el primer disco, a nivel sexual, entonces cuando yo estoy aquí, en el aquí y el ahora, pues lo que yo tengo en este momento es un caos. Claro. Es lo que dice Neil, eso se va a ver reflejado en mi vida caótica, en mi forma de manejar las cosas, en mi forma de manejar mis relaciones interpersonales, en mi forma de tener pareja. Entonces no soy capaz de tener una estabilidad con una pareja, no me siento capaz tampoco de conformar un hogar, una familia, no lo veo en mi vida porque no lo traigo, no lo tengo la energía para lograrlo. Entonces, nótese que el desorden, cuando hablamos del desorden en la memoria que se graba allí, es, por ejemplo, voy a hablar desde el punto de vista del varón, del macho, del hombre, como soy yo, Trinidad lo hará desde el punto de vista de la mujer. En el tema del hombre, a nosotros por cultura nos han dicho que es más macho el que se pueda acostar con más mujeres. Y como estamos hablando de acciones, estas acciones se despliega también en ella, cada una de ellas se despliega energías. Entonces, cada vez que tengo una relación sexual, no solamente es el intercambio de fluidos, de caricias y de cualquier cosa, sino también de energías. Energías que se condensan en esas partes, energéticamente hablando, de mis genitales. Aquí entonces voy a tener un primer logosol cargado de energías de diferentes características. Es decir, tengo un collage de energía, porque entre más me acueste con mujeres, más energías contengo allí. Y ahora, estas mujeres tendrán cada una de ellas, pues, una vida, un pasado, unos problemas, unas emociones que yo comparto y ellas comparten conmigo, y todo eso va siendo acumulado. Entonces, miren todo lo que energéticamente yo puedo compartir entre más relaciones sexuales tenga. Entonces, voy a acumular porque habitualmente, pues cuando estoy así, atraigo cosas parecidas, cosas con desórdenes y todo esto. Entonces tengo un primer logosol cargadísimo de contrariedad, cargadísimo incluso de karmas, sí, de cargas negativas que yo también voy a tener. Entonces, además de que físicamente hablando, ya hablando del punto de vista físico, puedo estar propenso a enfermedades de transmisión sexual, como ya conocemos que hay varias, incluso el propio SIDA y otras cosas que han venido surgiendo, el papiloma, bueno, tantas cosas que van ocurriendo en el desorden sexual. Ya esto no tiene que ver con creencias, ni ética, ni moral, sino con biología y con energías.
Entonces, entre más energía acumule en el chakra por estar con una y con la otra, pues voy a también a poseer mejor esas energías contrarias. Y a nivel también físico, enfermedades. Si no, miremos también este problema de la próstata en nosotros los varones. Porque cada día más se están viendo los cánceres de próstata. ¿Cuál es el desorden que tenemos? Sin meter todavía el tema de la liberación de energía, sin el retorno o llamada masturbación, que en el nivel de los varones es alta. Entonces, un despliegue de energía a través de mi primer logosol, de mi genital, pero que no tiene un receptor natural que es la vagina, el vientre de la mujer, que luego me retorne. Entonces, esa liberación constante por masturbación va generando, y esto no es gnosis. Esto no es gnosis, esto no tiene nada que ver con la gnosis. Y genera una energía que no se queda ahí en la nada, que hay entes energéticos que se la consumen. Sí. Entes larváticos energéticos que pues viven de esas energías que usted bota por el primer logosol. Entonces, fíjese que ese desorden también está allí, pero en el caso de la mujer también es parecido, ¿no? Sí, también es así. De hecho, cuando uno cuando uno tiene relaciones sexuales con un hombre, la relación, ya lo vimos, no solamente es física, no solamente es corporal, no es decir, eso se lava y ya, porque no es así. Realmente, ya partiendo de la base de que, aparte de que somos cuerpo, también somos espíritu, energía. Entonces, cuando se une un hombre y una mujer, hay una unión, una unidad energética también. Todo lo que ese hombre tiene y todo lo que esa mujer tiene se comparte, ahora, se mezcla. Tú dices que no solamente es de lo que se dice, eso se limpia y ya, porque cuando uno dice eso es por los fluidos, usted se limpia los fluidos y ya, pero no es lo único que se comparte energía. ¿Y cómo borra la energía? ¿Cómo la lava? ¿Cómo la limpia? ¿Cómo quita la energía de la grabación que hizo? Entonces, no se puede. Y súmale que si yo vengo con un desorden energético ahí en la parte sexual, es decir, a mí me gustan prácticas bien desordenadas, bien extremas, entonces obviamente me tengo que conseguir uno igual, ¿no? Porque si me consigo uno que esté equilibrado, pues no va a ir conmigo para esa. Entonces me consigo el que quiere estar en el mismo cuento que yo, y ahí entonces vienen, esa persona obviamente también va a estar en desorden, y ese desorden, ese caos con este otro caos conforman un caos superior, ¿no? Entonces, en la medida en que yo tenga relaciones sexuales con uno, con otro, con otro, con otro, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar ahí en ese disco memoria? Pues todas esas vivencias, sumando la vivencia mía personal con la que absorbe cargas karmáticas ajenas de la otra persona, entonces se va a multiplicar mi caos. Entonces, total. Eso no va a haber que, estabilidad en tu vida. Exactamente. Entonces, eso lo que va a hacer es que va a traer unas consecuencias donde físicamente el cuerpo va a tender a la autoprotección, ¿no? Va a tender a avisarme, ojo, que vamos mal, y entonces me voy a enfermar, me va a pasar algo que me va a llevar a hacer un par en el camino. Enfermedades en los ovarios y toda esta cuestión. Sí. Entonces, fíjate, este tipo de personas, tanto hombres como mujeres, con una vida sexual y grabando este tipo de energía en el primer chakra, son personas que van a ser muy inestables a nivel de la pareja, muy inestables a nivel de incluso del negocio o de lo que hace, cambia, varía de lo que está haciendo, de lo que le permite sustentarse. No es constante en lo que necesita para desarrollarse en la vida. Miren cómo una cosa está relacionada con la otra, porque hace parte de la sustentación y raíz de la vida. Ahora, Neil, yo imagino que muchos oyentes y youtubidentes se estarán preguntando, bueno, pero ¿y cómo sé yo si lo que estoy haciendo está correcto o no está correcto, o si voy en la dirección que es o no, o si estoy equilibrado o en desequilibrio? Entonces, ¿qué respuesta podemos darle a estas personas? Bueno, la idea primero es saber qué es todo esto, entender qué es todo esto, para luego entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces ya ahí viene otro mensaje. Este otro mensaje tiene que ver con lo siguiente. Según la interpretación que en este estudio del conocimiento se le ha dado el nombre a los 7 chakras de las 7 iglesias del Apocalipsis.
Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, es decir, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Resulta que hay una codificación que se dejó grabada hace 2000 años como un anuncio profético. Un anuncio profético para determinar o para que aprendamos qué es lo que en un tiempo determinado ocurrirá con la humanidad, ocurrirá con el planeta y ocurrirá en particular con cada uno de nosotros. El Apocalipsis no solamente es lo que nos han dicho, guerras y todo el cuento, pero también nos habla, hay un mensaje de transformación interior. Pero como es una profecía, las profecías se transmitieron en símbolos. Los símbolos tienen una característica, guardan en sí una fuerza de información. En aquel entonces, hace 2000 años, existían unas comunidades en Asia Menor que tenían cultos y adoraciones. De hecho, aún existen, claro, en ruinas. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, iglesias. Bueno, no eran unas iglesias como tal que yo entré en la iglesia de Éfeso, no eran localidades. Como decir, exacto. nosotros vivimos aquí en Puerto Colombia, Como pueblos. la iglesia de Puerto Colombia, por decirlo así. Exacto. Entonces, allí se concentraban, incluso antes de todos estos mensajes, la adoración a dioses y todo aquello. Pero llama la atención lo que dice aquí. La codificación dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro, o sea, guarda la memoria en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Es decir, que si lo llevamos al interno, todo lo que nosotros sellemos en el corazón es guardado, como lo expliqué en la gráfica de cómo creamos espíritu, en cada libro. Escribe en el libro de Éfeso, Exacto. escribe en la iglesia de tal. Y eso se lo dijo Jesús Gabriel a Juan. A Juan en la isla de Patmos. Exactamente. Es una revelación, un contacto extraterreno. A mí me gusta decirle más contacto extraterreno porque Sí, le sí, quita bueno. lo religioso a la vaina. Un contacto extraterreno de jerarquías de allá arriba que en algún momento bajaron y dijeron, bueno, escribe esta vaina que les va a servir a los humanos de aquel entonces. Es decir, tienen que hacer un proceso de transformación interior. Y lo van a hacer conforme a lo que espiritualmente ustedes son. Ustedes están conformados por 7 iglesias o chakras. En aquel entonces no existía el término esto de chakras, o Juan ni sabía que era eso. Entonces, iglesia, vas a guardar en las iglesias la información y allí. Entonces, hay un mensaje que está definido, vamos a leerlo acá. Dice lo siguiente, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces esta narración sirve para entender que aquí hay un mensaje para los 7 logosoles, para los 7 chakras del ser humano, porque en ellos se escribe el misterio de la vida del ser humano. Ahí está guardado fielmente la obra de cada uno de nosotros. Entonces, el querer transformarlo, ¿qué es o cuál es el mensaje que se destinó a Éfeso? ¿Qué mensaje se dio para la iglesia del periodo de Éfeso? Bueno, dice así Apocalipsis 2:1-7, perdón. El primero es una presentación, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, este es el Cristo corazón, el que anda en medio de los 7 candeleros, el corazón, el cristal es el que sella, ¿no? El corazón bombeando la información que usted piensa y siente, siempre. Por eso le mostré la información de cómo se graba espíritu. Entonces, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, son 7 candeleros, el que anda en el medio es el corazón. 3 abajo, 3 arriba, el del medio el cuarto, ¿no? Exacto, ahí se está refiriendo a los discos, memoria, los chakras. Vamos a ponerlo para que ustedes tengan la gráfica. Mírenlo aquí. Si ustedes ven aquí, en la gráfica que estoy mostrando, ahí está el rojo, verde y el amarillo. Están los 3 de abajo. Sí. Y hay 3 arriba, azul, el violeta y el azul, un azul un poco más oscuro y el violeta. Pero en el centro está el corazón. Ok. El que anda en medio de los 7 candeleros. 3 abajo, 3 arriba, el que anda en el medio es el corazón. Sí. Entonces, este es un mensaje que está codificado desde el corazón. Dice,
Vamos a ponerlo en pantalla nuevamente. Escribe el ángel en la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco, entonces, el elogio. Yo conozco tus obras. Claro, Exacto. ahí está todo grabado, ¿no? Las vivencias. Desde el corazón en el primer logosol. Claro. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor. Entonces Que aquí es tenemos todo lo que hemos tenido que vivir desde que estamos aquí, Las desde la memorias. prehistoria, desde todas esas la épocas, memoria. la de Entonces, piedra, todo eso. entonces dice que aquí no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces en Éfeso queda grabado todo en el tema sexual, ya lo estudiamos. Y aquí se prueba a los que se dicen ser apóstoles de la verdad, de la justicia, pero que al final no lo son, Exactamente. porque tienen guardado ahí de todo, Sí. de todo bastante turbio. Entonces ahí es donde se prueba, donde empieza el trabajo, señoras y señores, en la transformación desde el primer chakra, en las acciones sexuales que van equilibrando las energías para luego tener una contactación en lo físico más estable, más duradero, más equilibrada, equilibrado. claro, claro. No, que me fue mal aquí, que me fue mal allá. ¿Y cómo estás allá? Desordenado. Ahí entonces, ¿cómo usted va a estar bien si usted anda por allá abajo con un desorden? Claro, ¿Verdad? y cuando hablamos también de paz, que es una palabra como muy, muy común entre nosotros, es eso, es tener equilibrio, armonía. No vivir en guerra es no vivir en caos, es tener un equilibrio, una paz. Bien. Y eso lo logramos aquí en Éfeso. Pero tengo contra ti, aquí viene el reproche de la ley, ¿no? El que está sentado en el trono, en el corazón. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí está el error, la Sí. equivocación, haber dejado tu primer amor. Entonces aquí viene la pregunta, ¿y cuál es el primer amor? Ajá. Entonces esto tiene varias dimensiones, ¿no? La primera dimensión se refiere precisamente a lo que es el compartimiento de las energías sexuales y la forma en que se comparten. Las formas en que se comparten la energía sexual se parten, se inician por el amor que una pareja se tiene. Entre él y ella, que es el principio original. Claro, entonces el amor, yo veo a Trinidad, me enamoré de ella, sentí por ellas cosas, sentí no solamente el disfrute en su cuerpo, la atracción, sentí que dentro de ella hay un ser que me complementa a mí. Cuando yo siento eso, estoy sintiendo un amor natural. Evidentemente, ese amor natural me va a llevar a la otra dimensión y es a unirme físicamente a través de el primer chakra. Exacto. Pero cuando dice aquí, has dejado tu primer amor, entonces que la unión, el motivo, el pretexto que me unió a esa otra persona no fue el amor, sino que estabas buena, mamita. Exacto. Y en el caso de las mujeres muchas veces es que tienes plata. Tienes plata, papito. Sí. Tienes plata, papito. Estás más buena, mamita. Tus tetitas y tu jopito. Disculpe que lo diga así. Exacto. Entonces no hay amor. Ahí lo que hay es una atracción física. Física. Un muladara. Claro. Muladar. O en el caso de algunas mujeres hay un interés económico de querer que me tengas bien, que me compres la casa, el carro, que me hagas las cirugías, que me des. Entonces, el problema es que esta humanidad ha mal enfocado la unidad entre él y ella, por todas las razones que nos hemos explicado y las que ustedes se imaginen, ¿verdad? La primera. La segunda dimensión tiene que ver con tu primer amor, en el sentido de la primera unión que tuviste. La primera unión que tuviste, tu primera pareja, en diseño o el diseño lo que permite es que te mantengas con esa unión compartiendo energías, compartiendo experiencias y llevándote la vida. Por eso, Pero por eso es que es muy importante saber elegir. saber elegir. Y entonces no sabemos elegir, ¿verdad? Porque nos dejamos llevar por Ponte bien el micrófono. nos dejamos llevar por las hormonas y creemos que todo es hormonal. Y con cualquiera que llegue, ya con ese creemos que eso es. Eso es. Entonces pasa lo siguiente.
entre comillas, dizque enamoramos de una, pero resulta que no era amor, sino que después nos dimos cuenta que no era la que era o no era el que era y hay una separación. Ah, bueno, hay un rompimiento, otra porque aquí cosa con ahí. esto voy a responder unas preguntas ahí. Entonces, está bien, lograste una separación porque no te entendiste. Tienes el derecho o tienes la posibilidad de quedarte solo o sola o tienes la oportunidad de volver a hacer vida. Ahora, ese segundo cartucho tiene que partir de la base de la experiencia de la anterior, no acumular o comenzar a acumular logosoles o chakras o genitales de otros y otros, porque ahí lo que estás demostrando es que no hay una estabilidad y no hay una claridad. Entonces alguien me preguntaba, ay, ¿qué pasa si yo me quiero quedar sola? Me quise aquí, porque nunca nos enseñaron. Bueno, alguien pregunta así, de los cuerpos para albergar vida, Bueno, alguien... Bueno, es que en ese sentido quedarse sola no está mal. Claro, lo dijo Pablo Es también. hasta mejor. O sea, si estar solo nos trae paz, equilibrio, armonía, quédese solo. Quédese solo, exacto. Pero si usted se va a unir a una persona que le va a traer caos, guerra, pelea, distorsiones, hacer cosas que usted no quiere, no lo va Volvió a escoger mal. ¿Para qué coge exactamente? Volvió a escoger mal, o sea, la volvió a embarrar. Claro, así Entonces, es. si usted se separa y usted va a hacer una buena vida, ya tiene la experiencia lo primero y que esto que parte de aquí en adelante usted tenga una consolidación. Exacto. O quedarse sola, como dijo Claro. Trinidad, o quedarse solo. No, yo mejor estoy solo que mal acompañado. Total, lo ¿verdad? importante es que usted avance, que usted crezca, que usted haga su trabajo interior. Si la otra persona no se lo permite, no, porque aquí lo que se trata de la unión y ella es que nos complementemos, o sea, seamos complementarios para impulsarnos, no para atrasarnos, es para impulsarnos. Pero si usted cree que sola va bien, vaya solita, que no hay eso problema. depende de la persona, del Correcto, espíritu, ¿no? y de las No necesidades hay una que usted obligación tenga. de la ley a que lo haga. Así es. Cuando digo la ley de la vida, ¿no? Entonces dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Ese es el consejo que da esta parte. ¿Qué quiere decir? Que hagas un análisis, una evaluación, como ustedes lo van a hacer ahora inmediatamente, sacar el programa. ¿Cuáles son mis Sí. obras allí en Éfeso? Como lo dice aquí Apocalipsis, el primer Y chakra. ahí en esa parte no hay ningún test, ningún checklist que le va a decir, hizo esto, ok, hizo aquello, Hace no. esto o hace lo No, otro. nadie se lo va a decir cómo, ni cuáles fueron los errores que usted cometió, ni si está desviado. Usted lo va a sentir porque el corazón le habla. El corazón hace que usted se entre en conciencia de si lo que estaba haciendo está bien o no está bien, porque uno siente cuando está haciendo las cosas bien y cuando no. Es que aquí lo dice el tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este es un diálogo interno, ¿ah? Sí. Del corazón, de la ley del corazón en cada uno de los soles. Entonces, la evaluación es conforme a lo que siento, lo que dijo Trinidad ahora. No es que voy a preguntarle a Trinidad, voy a preguntarle a Ney, voy a buscar el libro, qué es lo que estoy haciendo mal y qué es lo que estoy haciendo. No, no, no. Usted lo sabe. Sí, señor. Todos lo sabemos, señoras y señores. Lo que pasa es que a veces no nos gusta, a veces más nos gusta que otros nos digan lo que ya nosotros sabemos que estamos haciendo mal. Claro. Entonces, aquí lo que dice el texto es, recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete, o sea, corrige. Arrepiéntete es corrige. No te vayas a dar palo, ay, yo soy un sucio, un negro, un desgraciado, yo no sirvo para nada. No, no, no. Usted reconoce, se arrepiente y luego dice, haz las primeras obras. Exacto. Vuelve al origen. Vuelve al origen, vuelve antes de que te la hayas embarrado, Sí. vuelve a eso, trate de hacer las cosas como son, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y esta partecita lo que significa es que si seguimos degenerando, olvidándonos del primer amor en encarnaciones y dele con el desorden y el desorden, dice que vendrá pronto a nosotros y nos quitará su candelero de su lugar. El primer logo sol es el que ya dijimos, da la identidad de la encarnación, Sexualidad, claro. de macho y hembra. ¿Ya? Entonces Sí. venimos en un punto de encarnación, venimos sin la identidad definida de macho o de hembra, o de varón o de hembra. Exactamente. Y es Entonces- ahí donde hay personas que nacen ya homosexuales. O sea, lo que llamamos homosexualidad. La homosexualidad no es otra Exacto. cosa que una no definición exacta,
de mi género conforme a mi cuerpo, ¿verdad? Correcto. Y eso es una consecuencia, se trae una consecuencia espiritualmente hablando. Cuando decimos espiritual, nos decimos de lo que se ha grabado, ¿verdad? De encarnaciones anteriores que al nacer, pues viene esa identidad. Porque lo dice aquí. Esta es la codificación. Pues si no te arrepientes, si no haces los cambios y sigas acumulando esa energía contraria, pues se arrebata tan, ¿cómo Distorsiona, se desequilibra. se llena tanto de negritud, Ajá. se atiborra, Ok. se atiborra tanto que vas anulando tú mismo, no porque Dios te castigó. Esto aquí no es de Dios de castigo ni nada de este cuento. Estos son acciones, Y consecuencias, ya. Claro. Entonces, atiborras tanto el logo sol que la posibilidad de identidad sexual, genérica o de género, no viene diáfana. Entonces, naces en una encarnación con esa condición. Inmediatamente Eso quiere decir que yo puedo nacer en encarnaciones homosexual hombre o puedo nacer homosexual mujer. o sea, con cuerpo de hombre, Con cuerpo de hombre o con cuerpo de queriendo mujer. O sea, la y te gustan los homosexualidad es como universal, o sea, no Bien. tiene género. pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas y cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ok. Entonces, aquí lo que está diciendo es que hay que vencer. Esta es una lucha. No vaya a creer usted que hoy hace un proceso de reflexión interior y y entiendo, ya. y ya usted mañana es un hombre nuevo o una mujer nueva. No, le va a costar. Es una lucha que usted Sí. tiene que dar. No se va a sentir derrotado si en algún momento siente que flaquea, porque así como duró tanto para grabar el error, debe tardarse un tanto para grabar la corrección. Claro. Lo que sí tiene que ser es constante, ¿no? Tratar de Sí. ser lo más constante posible. También hay que ser conscientes de que así como tenemos vicios como fumar, como de pronto consumir algún tipo de droga, jugar en un casino, también hay vicios sexuales. Entonces, y esos vicios no son fáciles de quitar, o sea, de un día para otro no uno va a decir, ay, si ya no voy a hacer esto y ya. No, eso es una lucha como lo dice ahí, y es día a día, y un día va a caer y vuelve y se levanta, pero hay que estar ahí con la voluntad y querer hacerlo todos los días. Bien, entonces aquí está la imagen energéticamente hablando de los cuerpos. El primero con los 7 logosoles. Hoy hablamos del primero, del primer chakra, y la unidad, la complementariedad que sucede a partir de ese primer logosol, porque ese es el que nos conecta con ella o el que nos conecta con él. A través de él fluyen las energías que nos hacen el par, él y ella. Además de eso, es interesante que esa conexión se haga partiendo de la necesidad de la unión, no por una imposición, no por una violación, no por, ya, que sea libre, ¿no? El primer amor, Sí. que sea algo, ojalá por lo que se sienta, ¿no? Y reflexionar sobre si lo que se está haciendo, el corazón nos está diciendo, así es, o hey, por ahí no es, Claro. y conversarlo. Sí, ¿te acuerdas que en la época de antes, cuando uno tenía un novio, uno conocía a una persona, pues hay una primera etapa cuando uno se conoce y hay una atracción física, viene una etapa que se llama el enamoramiento. Entonces el enamoramiento es como una etapa de encantamiento donde uno solo ve lo bonito de la persona y viceversa, ¿no? Entonces solo se ve lo maravilloso, lo bonito, pero esa etapa pasa. Y recuerdo que en la época de antes, cuando uno estaba enamorado, era como la época del noviazgo, y en ese momento tú allá en tu casa, yo en la mía, y solamente nos conocíamos, o sea, no había todavía ahí una interacción de intimidad. Hoy en día, y luego entonces ya se pasaba esa época, uno seguía conociendo a la persona y ya venía lo que era el amor, o sea, ya se pasa el enamoramiento y ya uno conoce realmente a la persona como es y nace el amor. Entonces, hoy día ya eso de noviazgo no existe, ya hoy en día tú lo conoces, se atraen y enseguida se fueron a la intimidad, se acostaron
y vuelve otra vez, De y una. entonces de una, no hay tiempo ni para conocerse, y entonces listo, quedamos embarazados, entonces bueno, nos toca, y si es que quieren vivir, si no, el uno por un lado, entonces ahí empieza el caos. Entonces es importante volver al origen, volver al principio. Él y Él y ella, conocerse, esperar que pase el enamoramiento, conocerse realmente como somos, y entonces ahí sí viene ya decidir entrar en intimidad, porque ya sabemos con quién nos vamos a acostar y cuáles son esas energías que vamos a echarnos para adentro. Entonces, es importante volver al primer amor, volver al primer amor. Limpiar, los hombres, limpiemos nuestro pensamiento. Voy a hablar como hombre, ¿no? Sí, claro, por favor. Limpiemos nuestros pensamientos sobre la mujer. Las mujeres son hermosas, nos gustan sus cuerpos, nos gustan sus pechos, nos gustan sus traseros, y eso no está malo. Eso es parte de la atracción que el cuerpo de la mujer genera en el varón. Pero que esa atracción, que ese gusto sea sano, que sea limpio, que sea puro, no que sea morboso, no que sea cargado de vulgaridad, no sé cómo llamarlo. Es que ahí yo recuerdo que una vez me hiciste un comentario de que una cosa es una mujer buena, una mujer está buena, y otra cosa es que una mujer es Linda. bella, linda. Entonces, Sí, yo le decía a ella, porque sí. eso se lo traté de enseñar a mis hijas. Mis hijas, le decía, mira, tú tienes que comportarte y vestirte para que el otro, el sexo contrario, un hombre, te vea como una mujer linda. Te lo digo yo que soy hombre, le decía así. Claro. Yo también se lo compartía a Trinidad. sí. Porque un hombre cuando dice que una mujer es linda, se lo digo yo que soy hombre, y los hombres que me están viendo lo deben saber. Para uno eso es hermoso, o sea, la mujer así le inspira a uno cosas bonitas, y uno se enamora de las mujeres lindas. Pero cuando un hombre dice, esa vieja está buena, no está pensando en lo que hay dentro de ese cuerpo, está pensando en la carne, está pensando en las tetas, está pensando en el jopo. Claro. Y disculpe que lo diga así. Entonces, cuando una mujer se preocupa más porque digan, estás buena, hombre, eso es lo que usted va a traer. Y ya en las mujeres es lo mismo, porque ya aquí ese Ponte tema el de micrófono. que antes era distinto, la mujer, ya no, ya la mujer también, el man está bueno. Y ponen la figura del hombre con los músculos, los pectorales. Papacito. Papacito. Y ya otra cosa es un hombre bueno. O sea, en el hombre es, no sé, el hombre lindo, el hombre bonito, el hombre, no sé, los valores más sublimes de atracción de un hombre, Un hombre que atrae a una serio. mujer. Sí, así es. Entonces ahí está, cambiar ese pensamiento. Le decía que nosotros los hombres cambiar ese pensamiento sobre la mujer, respetarla a la mujer, digamos, no dañar nuestro pensamiento sobre ellas, y va a ser algo realmente muy, muy enriquecedor. Hemos llegado al final del programa. Esperamos que haya sido interesante. Como les dimos, un tema muy importante, muy interesante, muy serio a la vez. Nos vamos, Trini. Bueno, queridos oyentes y youtuvidentes que estuvieron aquí con nosotros compartiendo, muchísimas gracias. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar este canal, gracias por darnos ese apoyo con el me gusta, por compartir estos temas, si desea compartirlos con alguien que les sea de su interés y que le vaya a servir para su crecimiento. Y bueno, nos vemos entonces en la próxima semana, el próximo martes, con el segundo chakra. Oigan, no se vayan, si no nos dan el like, por favor, no se les olvide, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones para que le lleguen las notificaciones de todos los programas que hacemos. Descubriendo. Con la certeza en la búsqueda de la verdad.